aprovechando que estamos en esta Casa de la Educación, les doy la más cordial bienvenida y bueno, les agradezco su presencia, además de que su puntualidad, porque realmente ahorita hay mucho tráfico en Jalapa y luego es muy difícil llegar a los lugares, pero bueno, es importante que podamos cumplir con cada una de nuestras actividades del día y hoy nos toca la presentación del libro que, como ustedes saben y vieron en el cartel, se llama El triunfo de la vida sobre el temor a la muerte, en narrativa sobre COVID-19 y educación. Y pues para ello nos acompañan los maestros que vemos aquí y que están con nosotros el día de hoy para hacer la presentación de este libro. Esta presentación se hace entre la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de la Educación, sección Veracruz, por lo que esta casa, que es la Casa de la Educación, nos recibe con mucho agrado, esperando que este libro y que esta actividad les sea también satisfactoria para todos ustedes. Vamos a iniciar con la presentación. En primer término, daré la palabra a la maestra Elena Arano. La maestra Elena Arano es psicóloga, pero ha trabajado mucho tiempo en pedagogía, entonces bueno, pues ya por ahí comentaban que ya hay una fusión entre psicología y pedagogía. Así es. Es maestra en filosofía y doctora en educación, ¿verdad? Historia. Ok, maestra, muy bien. Y bueno, vamos a dejarle la palabra a la maestra para que nos presente algunos capítulos de este libro que, como ustedes pueden ver, pues tiene diferentes narrativas, diferentes maneras de expresar lo que vivimos en esta pandemia. Le dejo el micrófono, maestra. Muchas gracias, pues bienvenidos todos. Comentábamos hace un momento que estamos en confianza porque todos los presentes y seguramente los que están en vía remota, pues coincidentes con estos esfuerzos y esta experiencia que nos llevó a afrontar en nuestra labor educativa la situación de la pandemia. Y justamente sobre ese punto es lo que aborda el libro que ya nos comentaban en la introducción, ¿sí? Este libro, platicábamos con el maestro, es como la primera reacción ante esta condición de pandemia, ¿sí? Fue como un conjunto de académicos que nos fuimos reuniendo para reflexionar y de algún modo tratar de afrontar una situación inédita, ¿no? Porque a todos nos tomó por sorpresa. Y cuando decimos esto, pues es a todos los involucrados en la educación, a los docentes, sí, pero también a los directivos, a quienes están en el ámbito pues, administrativo, también los padres de familia y desde luego los propios estudiantes. ¿Sí? Fue una situación que no solamente en cuanto a lo educativo nos tomó por sorpresa. Se sabe, porque hay estudios que lo muestran, que los llamados países del primer mundo, así como los que no estábamos preparados, nadie, para afrontarlo, ¿sí? Así que hubieron situaciones emergentes que hubo que afrontar, que hubo que asumir y que pues con la mayor o menor preparación o a veces disposición tuvimos que afrontar esa situación. Entonces, bueno, parte de esa reacción es lo que expresa este libro. Sin duda que después de reanudar nuestra labor ya en las aulas, esta situación que aquí se plasmó ha cambiado, pero en cierta forma ya desde ese momento nos deja señales de las preguntas que en cierta forma, repito, nos seguimos haciendo, ¿sí? Porque la condición de la educación en la actualidad marca retos ante los cuales como sociedad, como institución y como docentes necesitamos replantear y necesitamos brindar opciones porque no tenemos toda la claridad,
¿quién podría tenerla ante una sociedad tan dinámica y que con esta condición de pandemia pues agudizó sus brechas, entre otras cosas, brechas económicas, brechas culturales, brechas tecnológicas? Entonces todos estos aspectos, bueno, se hicieron más patentes ante esta condición de pandemia. Bueno, particularmente, si me permiten, voy a comentar algunos de los capítulos, porque en realidad son muy diversos los autores, ¿sí? Hablábamos que hay tanto académicos de instituciones de educación superior nacionales, como es gran parte de los compañeros de Chihuahua, de Puebla, de Veracruz, por supuesto, también de Tlaxcala, en fin, varias universidades de México, y a las que se sumaron compañeros de Colombia, de Bélgica, de España, de Brasil, y que en este ejercicio reflexivo surge esta posibilidad de expresarlo, de dejar evidencia a través de este libro. Bueno, comento entonces uno de los capítulos. Precisamente voy a retomar una de las participaciones también de compañeros de la Veracruzana, que es la doctora Griselda Hernández Méndez, la doctora Edith Hernández Sánchez y el doctor Susano Malpica Echande. Ellos, en su expresión propia de su formación académica, plantean abordar esa situación a través de la indagación, de la investigación, en cuanto a dos posibilidades: sobre la propia experiencia y las narrativas de los compañeros. Conforme a su experiencia de investigación, hacen un registro y plantean categorías de análisis muy interesantes. Sin embargo, voy a destacar las que son muy evidentes quizá para todos y que ellos nos las presentan de manera un tanto detallada. Entre las primeras actitudes frente a la situación de tener que recluir, el aislamiento social, y retirarse de las aulas, ¿sí? Y que gran parte, la primera reacción era no creerlo. Se percibía como algo pues imposible y estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo primero pues era esa inquietud, y las primeras reacciones para algunos profesores señalan, dicen, pues descansado, me quedo en casa, ahorro el tiempo del traslado, ¿sí? Pongo tareas, las reviso, pero gradualmente tenían muy claro que esto era un reto mayor, porque más allá del ahorro de los tiempos estaba el ajustar nuevas estrategias didácticas a condiciones distintas para la labor de enseñanza-aprendizaje. Entonces, así como estas primeras actitudes, está también primeras reflexiones, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las estrategias pertinentes ante esta condición? Y lo más emergente fue: necesitamos capacitarnos, ¿sí? Los académicos, con toda su formación y experiencia en la docencia, reconocían la necesidad de buscar capacitación, porque no había todas las estrategias a la mano, ¿no? ¿Sí? Eso fue así. Estoy destacando algunos puntos principales, ¿no? Y bueno, la otra es pues también hacer evidente las limitaciones que puede haber, por una parte, la condición del docente en su labor, pero también de los estudiantes, que muchos de ellos no tenían el acceso fluido, constante, oportuno a los servicios de internet o a los mismos equipos que compartían la familia, los padres, sobre todo las que tienen más de 2, 3 niños, y entonces necesitaban compartir equipos, que esto era insuficiente. Bueno, esto, insisto, fue como una de las reacciones para abordar esta problemática que a todos nos sorprendió, y que una manera de replantearla, reflexionarla, es con las estrategias que como académicos tenemos. En este caso, los autores
es un ejercicio de análisis discursivo y que lo plasman a través de sus herramientas de investigación. Pasaría por los tiempos a comentar otro de los capítulos, justamente el que elaboran compañeros de la Universidad de Chihuahua, quienes por cierto son los que en su momento convocan a múltiples académicos para integrarnos en una red de reflexión de las prácticas de educación superior y previo a la pandemia. Así que este asalto de la pandemia revitalizó la intención de conjuntarnos, de dialogar y buscar pues alternativas conjuntas. Bueno, la doctora Isabel Guzmán y el doctor Marín, el doctor Rigoberto Marín, ¿sí? Ellos presentan un capítulo a través de los textos literarios. Retoman expresiones tanto de cantantes, de poetas, de literatos, ¿sí? Y también pues de investigadores. Pero es plantear como su vivencia, su sentir a través del lenguaje que retoman, por ejemplo, de Milan Kundera, cuando en su obra La insoportable levedad del ser nos hacen sentir ellos la retoman para expresar esta sensación que vivimos todos, ¿no? De riesgo, de vulnerabilidad, ¿sí? Y de la necesidad de pues, ver que no podemos pensar la realidad en la misma linealidad a la que estábamos acostumbrados, que necesitamos pensar de otra manera, ¿sí? Y de esto retoman expresiones del lobo estepario, por ejemplo, de poetas, ¿no? Exactamente, quien plantea esta lucha interior que plantea el autor y que ellos la comentan en cuanto a esta condición de sentirnos determinados por factores externos, sociales, económicos, sanitarios, etcétera, ¿sí? Y la condición de expresarnos como seres únicos y propositivos. Entonces, esta lucha también reflejada y patente en nuestra condición de asumirnos de manera pasiva ante el riesgo de los contagios, ¿no? Y ver a nuestro alrededor personas que perdían la vida, ¿no? O vernos como posibles actores de nuestra realidad y de nuestro presente. Entonces, de manera muy detallada quizá, pero muy poética, insisto, los autores van retratando las emociones que vivieron ante esta experiencia de afrontar la pandemia. Para finalizar, dejan ese punto en cuanto a que, en el capítulo, claro, en cuanto a que cómo vamos a reaccionar asumiendo esa fragilidad pasivamente o a través quizá del discurso, del diálogo y de la conjunción, ¿sí? Ver posibilidades de acción e integrar opciones de reflexión y no quedarnos solo en la perplejidad. Por supuesto, ellos traen citas de Einstein y muchos otros pensadores, pero voy a destacar solo estos puntos centrales, creo yo, que ellos de manera velada dejan patente. Entonces, a fin de respetar los tiempos, sí, agradezco el uso del micrófono. Muchas gracias. Creo que sí es importante que hagamos esta reflexión sobre lo que pasó en estos momentos de pandemia y cómo lo vivieron desde diferentes trincheras, ¿no?
El segundo participante que nos va a presentar el libro va a ser el doctor Reinaldo Castillo Aguilar. Él es pedagogo con doctorado en educación y maestro de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, con amplia experiencia de investigación y en la docencia. Cedo la palabra, pero antes le vamos a pedir jugar un poquito a las sillitas, porque para la transmisión no se percibe muy bien, entonces por eso vamos a ir jugando un poquito con los lugares. Muchas gracias. Adelante. Pues, bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues yo celebro que la Academia Mexicana de la Educación esté realizando este evento académico. Muchas felicidades, maestra Dinora. Gracias. De alguna manera la pandemia también Nos le pegó afecta. duro a la academia Así y es. dejó de hacer algunas cosas que habitualmente se venían haciendo. Me gustó el título del libro, muy poético, El triunfo de la vida sobre el temor a la muerte. Y pues cuando la maestra me invitó, me recordó que en la academia hicimos una serie de conversatorios, Así es. porque también sentíamos que teníamos que registrar, que sumarnos a esta necesidad imperiosa, ¿verdad?, de registrar lo que estábamos sintiendo y viviendo, y tuvimos una serie de conversatorios, y entre los conversatorios, porque tuvimos expertos de los niveles de educación básica, de media superior y de superior, tuvimos niños y tuvimos mamás y papás, porque queríamos preguntarles a través de la palabra, ¿verdad?, de la narrativa oral, qué era lo que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva que ya habíamos, y que por cierto el material lo tenemos por ahí durmiendo, El sueño de los justos, también teníamos la intención de hacer un libro que consignara todos estos hallazgos que habíamos dialogado con ellos, ¿no? Cuando veo el libro y veo los 20 capítulos, porque es una miscelánea, el libro es una miscelánea de temáticas, como ya lo expresó la doctora, con producciones de diferentes estados de la República, y particularmente a mí me llama la atención el capítulo 9, que es el reto del aprendizaje en casa para padres de familia ante la contingencia del COVID. Yo decía, pues es un poco lo que nosotros habíamos hecho, y asumiendo de alguna manera que estas narrativas funcionan como espejos, ¿no?, de aquellas sensaciones, emociones, pensamientos y preguntas que nos reúnen como seres humanos, pues yo me di a la lectura queriendo ver contrastando con ese ejercicio de contrastar qué había pasado, y pues resulta que el capítulo 9 es una investigación de corte cuantitativo que hacen en el estado de Chihuahua, y lo hacen en 5 secundarias, 4 secundarias rurales y una urbana, y lo que hace el estudio justamente es indagar qué está pasando con los procesos de enseñar y de aprender, ¿no?, y cómo se están comprometiendo los padres y las madres, por cierto, porque el estudio señala fuertemente que mucho del proceso de aprendizaje de los hijos recayó en las mamás, por la actividad, ya sabemos, por las formas en que están conformadas estas lógicas de trabajo y esas diferenciaciones que hay luego en el mundo laboral entre los hombres y las mujeres. El estudio señala justamente esto. Hay hallazgos muy interesantes, y bueno, algunos de ellos son comparables con lo que nos pasó a nosotros aquí y con lo que ya habíamos escuchado. Es decir, que no hay una diferencia significativa entre los retos que estaban enfrentando en las comunidades rurales con las urbanas. Uno pensaría que los urbanos estaban más alfabetizados tecnológicamente, que había mejores recursos, y la investigación da cuenta, pues no, de que no, que a todos nos agarró de sorpresa en los contextos rurales y en los contextos urbanos, ¿no? Que pues por supuesto señalan lo que ya también la doctora, porque parece que era una imperiosa necesidad de decirlo por de todas las formas posibles, pues de que la casa, la noción de aprende en casa, que no se discutió en el momento y se pensó en la casa, hoy después, ya en las reflexiones post pandemia, hoy estamos discutiendo que cuando diseñaron ese programa, ¿en qué estaban pensando en la casa?
porque pareciera que era una casa como estándar, funcional, con un papá, una mamá y XX, y resulta que la noción de casa, pues hoy en día la estamos discutiendo fuertemente porque la casa que propuso no existía en los escenarios y en esos paisajes culturales del país. Y justamente lo que plantea, ¿no? Que no había espacios físicos para concentrarse para hacer las actividades de aprendizaje, que no había un dispositivo que tenía que compartirse entre los 2, 3 hermanos, que por supuesto la escolaridad de la mamá o del papá era un factor fundamental que estaba incidiendo en los procesos de aprendizaje, porque evidentemente la mamá con una escolaridad o el papá con una escolaridad por debajo de del nivel de la secundaria, pues no podía apoyar justamente en las tareas a los hijos. Entonces es un estudio muy muy interesante que, insisto, si lo viéramos a la luz de lo que se ha registrado en otras regiones como la nuestra de Veracruz, terminaríamos diciendo que la pandemia, de alguna manera, el azote de la pandemia, pues tuvo muchos rostros, definitivamente, muchos, pero hay una constante en ella que la podemos apreciar de norte a sur y de este a oeste. Yo les invito, a mí la entrada al texto fue por lo que había visto, y bueno, porque además estoy en una licenciatura en educación preescolar en la normal, y me tocó observar a las jóvenes que hacían prácticas, pero ahora en línea. Y entonces veías a quién estaba detrás del niño de preescolar, porque ahí sí tenía que estar un adulto a fuerza, y no solo era la mamá o era el papá, hubo gran sorpresa que eran los abuelitos, porque el papá y la mamá se tenían que ir a trabajar. Y justamente esto, muy interesante, nos permitió ver las dinámicas de vida de la familia. No faltó el abuelito que le dio el manotazo, el jalón, el que le levantó la voz. Digo, no nos extrañe qué es lo que estaba pasando, el calor, el estar en confinamiento y todo esto lo demás. Entonces, para mí el texto vale mucho la pena porque aporta, por supuesto, datos muy relevantes. Es un estudio bastante, bien elaborado. Es un instrumento que fue incluso validado, su prueba de conversión está muy alto, sus datos, todo. Vale, le aprende mucho uno al modelo, porque se podría incluso replicar en cualquier otro escenario y poder hacer alguna otra cosa más allá de estos análisis. Y bueno, en esa lógica, cuando la maestra me dice, no, 1, no, 2, yo dije, hay 2, y dije, ahora ¿cuál elijo, no? Y veo un capítulo 16 que dice, la formación de los profesionales de la salud ante los cambios emergentes por la COVID-19, y yo dije, le voy a entrar a ese. Yo tengo un hijo que estudia medicina, y estudió medicina en plena pandemia. Y él, como muchos de su generación, dijo, me voy a salir porque no estoy aprendiendo nada, porque la medicina, lo interesante de la formación del campo médico no es en la escuela, en la universidad, como es el caso de la UE, era en los hospitales. Y obviamente se cerraron, no podían ir, como tampoco iban los de preescolar a las escuelas normales. Y yo dije, no, yo quiero ver qué pasó en Chihuahua, qué hicieron diferente a lo que hizo la UB. Y pues nada, empiezo a ver la misma queja de todas las... Aquí es desde la perspectiva de las maestras, allá era el anterior era de la perspectiva de los estudiantes y los papás, por supuesto. Y aquí es desde de los maestros y las maestras. Y pues me encuentro con la constante de que dicen las y los universitarios. En este caso son 3 maestras y un maestro, y señalan lo que ya escuchamos también: nos agarraron desprevenidos, no sabíamos de tecnología educativa, el consumo que teníamos de TIC era muy básico, de pronto tuvimos que migrar a plataformas, aquí dicen, no sabíamos que era Webex, y tuvimos que empezar a gestionar, y tuvimos, y dices, la misma historia que tenemos. Y eso a mí pues me permitía hacer reflexiones muy interesantes, porque si una universidad del norte dice, nos agarraron en curva y de bajada, pues ¿qué decía una escuela primaria? ¿Qué decía una escuela secundaria? Un telebachillerato en las condiciones de precariedad en las que les conocemos. Esos verdaderamente no estaban de bajada, estaban empinados con una situación, porque pues, yo estoy en una escuela normal, urbana, centenaria, y también nos agarró desprotegidos, y nosotros decíamos, qué bueno que la UE tiene una plataforma, qué bueno que tienen cosas, ¿no? Y cuando uno ve textos como estos, dices, pues mira. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoras? Bueno, pues lo que hacen justamente es problematizar el gran asunto que tiene el haberse movido, el haber desplazado los procesos de aprendizaje y de enseñanza de entornos presenciales a virtuales, y de ir construyendo durante, así como decimos, sobre las rodillas, el cambio, ¿no?
creando las estrategias, las plataformas y todo lo demás. Y pues por supuesto el texto señala los vacíos que dejó el que los profesionales de la salud, y no se refiere a médicos única y exclusivamente, ellos hacen una precisión que cuando se refieren a profesionales de la salud se refieren a médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y demás, incluso administrativos, que son los que están en las tareas administrativas de los hospitales, y cómo entonces el haber limitado el acceso a estos jóvenes que estaban aprendiendo el oficio de ser profesionales de la salud se les vio truncar, y dicen, bueno, hay una serie de vacíos, y ya desde el 2021 justamente estaban planteando cuáles deberían de ser los escenarios si es que esta pandemia se retrasaba, se extendía más de lo que se nos había ofrecido, y ya empiezan a hablar que la tarea justamente pues estaba en la imperiosa necesidad de repensar el currículum, de repensar los currículums, que ese currículum rígido que tienen las instituciones de educación superior, que tenemos muchas de las veces, aunque luego anunciemos que son modelos flexibles y todo eso, terminan siendo rígidos, y ellos señalan que tenía que irse por ahí. Y proponen, ya desde el 2021, proponen que era necesario cambiar el paradigma de formación y sustituir ese paradigma que de pronto está en los profesionales de la salud, y que lo vemos aquí en la UB también, es esa de apropiarse de contenidos y meter un modelo de socioformación. Y aquí explica el modelo socioformativo muy interesante, que pues vale la pena rescatarlo con sus tres vertientes: autoformativo, socioformativo y coformativo. Y bueno, pues las autoras nos regalan esos planteamientos. Después de que hice yo ese ejercicio sin querer, queriendo, de comparación, porque quería mirarme en este espejo por mi experiencia como papá, claro, yo no tuve nada que ver, yo no le decía lo que tenía que hacer, porque él tenía ciertos privilegios que le permitían tener su propia máquina y estar en su propio cuarto. Yo ni siquiera me daba cuenta si lo hacía sentado en el escritorio o acostado, cómo lo hacía, si abría o no la cámara, que por cierto ahí también se señala. Cuando terminé de leerlo, me fui a ver el currículum de quienes habían escrito esto, y pues me llevo la enorme sorpresa de que una de ellas, Leticia Muriel Corral, tiene 50 años formando profesionales de la salud en Chihuahua. Y yo quise pensar en términos de ella, cómo ha visto reformas, y yo creo que le tocaba la de la pandemia, que no fue una reforma voluntaria, no una reforma pensada, sino que le tocaba, no se podía ir sino antes experimentar una reforma de gran calado provocado por una pandemia mundial que nadie esperaba. Y bueno, por último, me llamó mucho la atención también la conformación del libro, porque el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, el CONAEN como lo llamamos, hizo un libro en el mismo año, solo que este no tiene el mes, pero es del 2021, y en el caso del CONAEN se llama Narrativas Pedagógicas sobre la Educación a Distancia en las Escuelas Normales en tiempos de pandemia, y fue en mayo del 2021, y está narrado desde una escuela normal, cada una de las 32 entidades federativas. Y vuelvo a la reflexión, este libro es un espejo en el cual podemos ver esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos y esas preguntas que nos reúnen como seres humanos. Yo les invito a que igual exploren, y el que les lata, como decimos, ese abran, porque no hay una secuencia, no hay que leer el 1 para entender el 2 ni nada. Se lee a donde se abre, ahí lo podemos leer. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues yo sigo jugando a las sillitas con nuestros doctores que hoy nos acompañan, y también les pediría si me hicieran el favor de recorrerse una silla a las personas que están enfrente, nada más con que se recorran una, porque tenemos la cámara atrás y está un poquito. Muchísimas gracias, con toda la pena del mundo les agradezco mucho que se hayan movido. Es una casa, como ya les comenté, bueno, les voy a decir como ustedes ven, pero ven los que están presentes, y los que están en línea pues no ven que es una casa, y por lo mismo pues tiene ciertas limitantes, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la presentación del libro.
ahora con la doctora Rita, quien nos presentará también su punto de vista de este texto, que resulta ser muy interesante. Y les voy a pedir si se acercan un poquito al micrófono para que escuche la gente. Ya pasaron dos, pero hacía señas, pero no me entendían. Creo que mis señas no eran muy eficientes. Ya se escuchó fuerte, pensé que... Sí. Se repita. Que se repita la presentación. La doctora Rita Xochitl Roa Cerón es licenciada en Pedagogía y maestra en Psicoterapia Gestal y doctora en Educación. Es maestra de tiempo completo en la UB y coordinadora de tutorías, perfil PRODEV, y con amplia experiencia en la investigación y en la docencia. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias y buenas tardes a todos. En este caso yo traje acordeón para tratar de respetar un poquito el tiempo. Y pues antes de iniciar con hablar un poquito del libro, sí me gustaría empezar con una anécdota, el por qué creo que estamos aquí. En una tarde de trabajo con la doctora Elena, nos encontrábamos en su cubículo y estábamos organizando diversas actividades para realizar trabajo en común. En esta surgió la propuesta de la presentación del libro. Recuerdo que se paró de su asiento y se dirigió a traer el libro. Cuando lo tuve en mis manos, leí el título: El triunfo de la vida sobre el temor de la muerte. Narrativas sobre COVID-19 y educación. Sí quiero decirles algo muy importante y se los digo de manera honesta y de todo corazón. Me cimbró haber leído este título, me cimbró y removió en mí muchas fibras, ya que me hizo retroceder el tiempo y recordar la experiencia vivida, debido que a mí me dio el COVID cuando todavía no había vacunas y se desconocían muchas cosas sobre él. Lo único que teníamos eran noticias no tan favorecedoras. Cabe mencionar que el problema no solo era de salud física, sino ese temor a lo desconocido, el hecho de no poder tener un contacto directo con mis seres queridos. Parte de esto y otras más le conté a la doctora Elena, quien amablemente me escuchó con atención y empatía. Y concluimos la importancia de hacer llegar a más personas este libro, pues estoy casi segura que cuando se den la oportunidad, de alguna u otra manera, serán reflejados como parte de su vivencia en el tiempo de pandemia. Algo sobresaliente que me deja un buen sabor de boca es el hecho que los autores, a pesar de su expertise, grados, puestos, comparten de manera generosa sus conocimientos, su esencia humana y su sensibilidad hacia el otro, y dan la oportunidad de conocer su experiencia como docentes ante la pandemia. Y cuando digo experiencia, no me refiero únicamente a estrategias aplicadas, sino a los retos, temores, frustraciones, incertidumbre, que creo que todos de algún momento lo experimentamos. Sin embargo, es de reconocimiento continuo la gran capacidad de resiliencia del docente y la función que desempeña. Si bien es cierto todos los capítulos son interesantes, el que yo les voy a compartir se titula La pandemia, dolor, sobrevivencia y victoria de la vida, escrito por Alberto Isaac Herrera Martínez. Para ello, inicio con esta cita: La existencia está a flor de piel. Es la portadora de los recuerdos más intensos de un individuo, los recuerdos de las sensaciones más satisfactorias como de las más dolorosas. Inicio con esta frase debido a que fue lo que sucedió en cuanto leí el título del libro, así como también del capítulo antes mencionado. Los jóvenes de hoy dirían: sí soy. Al inicio de su ensayo, el autor Alberto se reconoce como una conciencia que se interroga por el sentido de lo que está pasando en el mundo, y precisamente a partir de este tipo de conciencia
nos brindaron acompañamiento para poder convivir con la pandemia, entender un poco lo que implica. Y cuando digo un poco, me refiero que en ese entendimiento no es responsabilidad del autor, sino de cada uno de los recursos que se tienen. La estructura del ensayo está integrada en 3 grandes apartados. El primero es la existencia y cómo se enfrenta a este cambio con la finitud. Es más real. Por otro lado, expone el dolor que causa la pandemia desde una postura filosófica. Y por último, desarrolla una propuesta para seguir adelante, creando una nueva concepción del acto educativo, fundado en el cuidado de la vida. En cuanto al primer apartado, y retomando sus ideas esenciales, puedo decir que hace evidente el hecho de cómo la pandemia sacudió y fragilizó a la humanidad, debido a que se consideraba como la posibilidad del fin de la existencia. Es decir, volteamos a ver y a tomar conciencia de la posibilidad de muerte. Cuando anteriormente a la pandemia parecía que no aplicaba, aun cuando es parte de la vida. Por otro lado, fue el fin del contacto físico, por miedo al contagio, el fin a la rutina acostumbrada, el fin de la socialización con grupos diferentes. Con grupos diferentes a nuestra familia. El fin de la supuesta tranquilidad que teníamos por todo lo anterior. Se cambió el estilo de vida cotidiano. Y en ese tiempo, existir implicaba estar en un mundo corriendo el riesgo y estar en la constante interrogante: ¿qué pasará si yo me enfermara? En el segundo apartado, expone el dolor que causa la pandemia, desde una postura filosófica, recuperando la idea de enfermedad mortal de Kierkegaard. Es la desesperación, la falta de fe, de confianza. Es pecar contra nosotros mismos. El hecho de desconocer sobre el COVID-19 nos lleva a creer que la enfermedad es un mal. El estar varado en la ignorancia y reconocer que no estamos preparados para hacerle frente al dolor. ¿Dolor a qué? A perder el carácter absolutamente libre de la vida. Perdimos esa libertad. Y por último, el tercer apartado nos presenta la propuesta de salir adelante. Lo primero que nos comparte en su propuesta es crear la pedagogía del cuidado. A lo que el mismo autor nos dice: el cuidado no es espontáneo, requiere que sea una acción continua, necesaria o vital para el alma. Para lograrlo es importante liberar el cuidado del temor. El dolor no se puede evitar. Aprendamos a vivir sin evitar y aceptar que la muerte pertenece a la vida. Por otro lado, nos propone vivir liberados del temor. El dolor, si lo entendemos como afirmación de vida, devuelve al ser viviente su relación estrecha con el fundamento de la propia existencia. Dejar de temer a la enfermedad del siglo, cuya principal característica es que ataca a lo humano en su dimensión esencial. La reflexión con mirada retrospectiva es que la pandemia no solo le dimos el poder de impactar en nuestra salud física, sino en la esencia de nuestra humanidad. Y es ahí donde adquirió un poder mayor. Sin embargo, hay que celebrar la victoria de la vida. Y como dice el autor, curemos el espíritu de los temores que apresan el deseo de vivir. Trabajemos muy duro para defender el ánimo de vivir y recordemos continuamente que la victoria pertenece a la vida. Entonces, hace un momento el maestro hablaba de que este libro es un espejo y pues definitivamente estoy consciente que me proyecté y sobre todo fue desempolvar desde el interior
parte de esa vivencia. Y el ir leyendo este capítulo, la verdad fue describiendo todos esos pasos que de alguna manera se fueron dando en esta pandemia, ¿no? En esos procesos, porque primero quizá fue ese temor que, pues, de qué se trata, de dónde es, por qué surge. Creo que teníamos miedo hasta de respirar. Pero bueno, conforme se fue avanzando y conociendo un poquito más de ello, creo que también nos fue permitiendo tener mayores elementos, mayor seguridad. Hablo por mí, creo que no desapareció el temor, pero sí aprendemos a convivir con él. Y sobre todo, una de las cosas que son muy importantes es la actitud con la cual nosotros decidimos vivir. Creo que eso es muy, muy importante en todo momento de nuestra vida, no solamente en el momento de pandemia. Bueno, como eran 2 capítulos, el siguiente capítulo es el 11, que se llama La reconfiguración de los sujetos educativos, una mirada singular de la experiencia vivida en la desconstrucción y redeconstrucción del ser. Los autores son José Gabriel Montes Sosa y Susana Isemen Burgos Vázquez. Los autores comparten sus reflexiones desde su sentir, como personas y profesionistas de la educación, en donde dejan ver su historia, que no está nada alejada de lo que nosotros también vivimos. Y el hecho de conocer y reconocer el impacto que generó la pandemia en nuestra vida, en todos sus ámbitos, se convierte en una área de oportunidad para avanzar en el camino. Pero que esto no fue ni es tarea fácil, debido a que demanda desprenderse de lo conocido para poder reinventarnos y cumplir con nuestras responsabilidades laborales que implica la docencia. Pero a la vez no dejamos de ser personas que, al igual que muchos, en ciertos momentos pasamos por las mismas emociones y sentimientos que el resto de la sociedad. Lo que creo que marcó una diferencia fue el hecho, lo que dicen los autores: la conciencia del ser y del estar deben formar parte de la propia vida, y esto recobran su significado en los acontecimientos emergentes. Es decir, que la mayoría de los docentes en tiempos de pandemia contaban con una gran responsabilidad para mover y moverse ante la adversidad. Y es ahí donde realizaron varias acciones que en su momento para algunos fue ensayo y error, y para otros perfeccionar sus conocimientos, principalmente en el uso de plataformas digitales que servían de apoyo para tener contacto con los estudiantes. Sin embargo, no solo fue eso, sino en caso de los que por X razón no contaban con los recursos, los profesores echaron mano de su creatividad para hacer que los estudiantes tuvieran opciones y no se quedaran en el camino. Todo lo anterior requirió la reconfiguración del hecho educativo, pues no solo es transmitir un contenido, sino dentro de lo posible brindar un acompañamiento empático, solidario y promoviendo la sinergia del bienestar a través de la comprensión del otro, a pesar de las circunstancias que cada uno viva. Aprendimos a vivir en la incertidumbre continua, donde el tiempo y el espacio cambiaron no solo desde la educación formal, sino también de las relaciones y convivencias, las maneras de comunicarnos, entre otras tantas. En palabras de los autores, por eso es importante hacer catarsis y que se desplace, se sublime la creatividad. Y la educación debe transformarse a sí misma y ajustarse al entorno donde se encuentra el espacio para reflexionar sobre la formación de excelencia del presente. Y creo que estos espacios donde estamos, en el aquí y en el ahora, también permite compartir en este momento. Gracias por su escucha y la verdad sí los invito a leer el libro. Gracias, doctora.
siempre todo lo que se comenta en el libro nos va recordando esos años que aún todavía tenemos secuelas en diferentes ámbitos de la educación y que poco a poco tendremos que ir sanando y sacando adelante. Bueno, ahora me toca presentar al maestro Rafael Mario Islas Ojeda, quien es químico de profesión. Trabajó mucho tiempo en la industria azucarera, se dedicó mucho tiempo también a la docencia, estudió la maestría en ciencias agrícolas y bueno, fue director de la Facultad de Ciencias Químicas de la UB, fue delegado regional de la UB y de la región de Orizaba, Córdoba. También, bueno, el maestro es un expresidente de la Academia Mexicana de la Educación Sección Veracruz. Actualmente pues es miembro del número, al igual que el maestro Reinaldo, que se me olvidó comentarlo, pero los dos pertenecen a esta asociación. Y bueno, sin más preámbulo, damos la palabra al maestro. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Dinora. Bueno, yo creo que el ser finalista tiene ventajas y desventajas. Las desventajas son de que ya casi todo está dicho. La ventaja es que a lo mejor no me jalan la oreja si me paso de tiempo. Porque no me habían dicho cuánto. No, creo que nadie. Pero bueno. Un promedio de 15 minutos. Esperamos que no se duerman mucho, porque yo también traigo acordeón. Bueno, ¿por qué traigo acordeón? Primero porque hay algunas cosas que son de tipo estadístico y no quiero dejarlas a un lado, pero sobre todo porque, como diría un familiar mío, pues ya los que tenemos cierta edad ya no hablamos tan de corridito, pero ahora, algunos todavía se acuerdan de que antes hablaban de corridito. Y además a veces ya no encontramos el término preciso que queremos decir, pero bueno, eso no es la introducción. La introducción que quería yo decir era de que efectivamente coincido con el maestro Reinaldo en el sentido de que qué acertado fue el título dado a este libro, porque realmente nos mueve y nos recuerda mucho de lo sucedido, pero sobre todo nos deja con que, como se ve también en muchos de los trabajos, siempre hay una esperanza al final y hay un vencimiento, una victoria sobre la posibilidad que enfrentamos todos, no nada más quienes están en un sector, ¿verdad?, de los hospitales o de las escuelas. Todos enfrentamos lo mismo y de alguna manera pues todos tenemos noción de los peligros que esto conllevó y de las realidades a veces con la pérdida de un amigo o muchos de un ser querido que puede haber sido el padre o hasta el hijo. Bueno, quiero decir aquí que para entrar en materia seleccioné 2 de los capítulos. Yo también pensaba que nada más era uno, pero bueno, 2 capítulos. El primero porque lo vi de una forma más general, más amplio, y el segundo porque de alguna manera también era complementario, porque va a lo particular, ¿sí? Entonces algo así como un silogismo, ¿verdad? De lo general a lo particular. Pero antes que eso, hay que decir que los escenarios más afectados han sido el de la educación escolarizada, sea inicial, primaria, secundaria o universitaria, y la mayoría de los autores vinculados al sector como docentes e investigadores mostraron en este libro cómo algunas de las actividades normales de su quehacer, es decir, dar clases, hacer tutorías, desarrollar prácticas profesionales, se vieron afectadas y cómo acudieron a la imaginación creativa para retomarlas y darles sostenibilidad. Aquí, y creo que eso se maneja en algún otro de los capítulos, ¿verdad?, el siempre inspirador pensamiento pedagógico de Paulo Freire posibilitó para muchos de los narradores de estas experiencias asumir estos desafíos
desde opciones críticas, dialógicas y esperanzadoras. Comentaremos entonces los dos capítulos. Como decía, el primero es general, es el que corresponde al capítulo 13, prioridades, percepciones y matices de la nueva realidad en la educación, del doctor Manuel Alberto Navarro Beckman, quien nos introduce al tema con el reporte de la gravedad mundial y de que en ese momento, en el momento en que se escribe, nuestro país alcanzaba ya los 62,000 decesos. Yo recuerdo a un subsecretario de salud que dijo que eso iba a ser una tragedia si se llegaba a ese número de decesos. Si hoy actualizamos, y me eché un buceo en los datos de la Organización Mundial de Salud, y encontré que en 2023, con datos actualizados el 16 de junio, o sea, hace una semana más o menos, 7.633.382 eran los casos confirmados en México, 7 millones, de los cuales las defunciones alcanzaban 334.313. Pero como ustedes saben, y muchos críticos han señalado, el exceso de mortandad que se ha reportado es mucho mayor, por lo cual esta cifra parece que estuvo un tanto maquillada. Pero hasta la fecha, y se siguen sumando, es decir, la pandemia no nos ha abandonado, se convierte en una endemia. Bueno, en el caso global, ¿verdad? Los confirmados son 767, casi 768 millones, y fallecidos casi 7 millones de personas en el mundo. Es decir, de ese tamaño es la tragedia pasada por el mundo. Según el INEGI, medir el impacto de la pandemia en distintos ámbitos es un reto que enfrentaron todos los países del mundo. En específico, en el campo de la educación, la afectación ha sido muy particular, dadas las recomendaciones del distanciamiento social. Advierte el autor de este capítulo que su apreciación es subjetiva, bueno, como la de todos, aun cuando su introducción se apoya en diversos autores, revela que domina una instantánea de la realidad, es decir, el momento en que se daban los hechos y la situación, dando cuenta de las sensaciones, emociones, ausencias, opiniones, así como reacciones tanto del personal en funciones de dirección escolar, como su apreciación de estos trabajadores de la educación estudiantada y familias en el estado de Chihuahua, que es el que él reporta. Lo interesante de esto es que en estos apartados de su trabajo, Navarro Beckman, que es docente de doctorado del CIDI de la Universidad Regional del Norte en Chihuahua, para situarnos en contexto, revela las cifras mundiales que comienzan a impactar al mundo, donde más de 1.500 millones de estudiantes pertenecientes a 184 países, lo que suponía el 89.4% de los estudiantes inscritos, eran los que sufrían esto. Pasa luego a la América Latina y el Caribe, en cuyo caso la UNESCO afirmaba que la pandemia había afectado el 95% de la población escolar, mientras que en el caso mexicano la situación no era mejor. Pues de acuerdo a las cifras de 2018, de acuerdo al Coneval, más de 52 millones de mexicanos vivían en situación de pobreza, 36 millones eran población vulnerable y el rezago educativo era cercano a 21 millones de habitantes, contrastando con los poco más de 25.4 millones de estudiantes del sistema de educación básica. Con este panorama y ante la necesidad de cancelar las clases presenciales por el virus, el gobierno mexicano y las instituciones educativas acudieron a una variedad de tecnologías en un intento de seguir brindando educación a 36 millones de niños y adultos en el país. No obstante, lo inoperante de seguir con el continuismo curricular, como ya señaló también Reinaldo. No obstante esto, puesto que ese currículum es reproductor de prácticas educativas obsoletas
que si resultan inoperantes en la escuela, más lo son en el hogar, en un contexto de brechas digitales y exclusiones educativas insuficientes. No más atención cara a cara, ni siquiera con las medidas de protección y salvaguarda. A partir de aquí debe escucharse lo que sucede realmente en los centros educativos. Y eso es lo que hace el autor. Entró con su trabajo, ¿verdad?, sobre los centros escolares, diseñó un instrumento para ser aplicado en las escuelas del sistema en Chihuahua. Este instrumento era para entender la mirada desde el personal directivo en funciones, ¿sí? O sea, desde los directores o todos aquellos que tenían un cargo similar. De ver desde ahí una apreciación de lo que sucedía en el interior de los centros educativos, con el objetivo general de visibilizar las acciones comunitarias, prácticas y acciones constitucionales. Se aplicaron así 481 instrumentos sobre aspectos cualitativos y cuantitativos, contemplando dos aspectos clave de la figura directiva: lo que sucedía en su vida personal y familia, y por otra parte su reacción ante la emergencia sanitaria. Se reportaron un total, aquí vienen las estadísticas, 23.243 trabajadores de la educación, dando respuesta a 63.25% que eran directoras y 36.8% que eran directores, de los cuales 44.4% eran de licenciatura, 45.1% tenían maestría y el resto especialización y doctorado como grado académico. Se recuperó de todos estos instrumentos aplicados el 73% de los municipios que representaban el 97.5% de los habitantes de la entidad de Chihuahua. Es decir, se vio prácticamente todo el estado. Por eso me parece que es un trabajo muy interesante. De ellos, 90.1 fueron escuelas de educación básica, siendo 17.4% de nivel preescolar, 37.3% de primaria, 35.3% de secundaria, mientras que en el nivel medio superior fue de 3.88% y 6.11% de educación superior. 75.6% fueron escuelas oficiales, ya sea del subsistema federal o estatal, y 13.3% de escuelas particulares, es decir, abarcó también a los particulares. El resto eran organismos públicos descentralizados, instituciones por cooperación o autónomas. Y un dato curioso, los entrevistados tenían edades que iban desde los 20 hasta los 80 años. La mayoría, un 39.8%, casi 40%, con una media de 49 años. Se reporta también el tiempo de los entrevistados al frente de su institución, que iba desde meses hasta 38 años, con un 46.6%, casi la mitad, de 2 a 5 años. Hecho esto, empiezan a hacer el análisis de los distintos apartados y, por ejemplo, se tiene de afectaciones en la vida personal que revelaron muy explícitos, como es el estrés alto, muy alto en 7 de cada 10 personas, duplicándose la repercusión en las mujeres al hacerse la segmentación por género. ¿Por qué? Pues porque las mujeres, además de atender, ¿verdad?, lo propio de su dirección académica, pues resulta que tenían en casa niños o jóvenes, ¿verdad?, que también eran educados, pero ellos también tenían que ellas tenían que hacer ese doble trabajo. Bueno, lo recurrente en algunos de estos era la incertidumbre, temor, sensación de aumento, pero también de aumento del espacio personal. Sí, tenían un poco más de tiempo para hacer ciertas cosas personales, como gimnasia, por ejemplo. 7 de cada 10 personas en función directiva revelaron buen estado de ánimo. En cuanto a servicios al hogar en zonas muy alejadas, se indicaron problemas de abasto. 1 de cada 3, es decir, las zonas rurales probablemente
más desprotegidas. La conectividad reveló que aunque tienen conexión en su hogar, 2 de cada 10 tienen una velocidad inferior a 10 megabytes. 1 de cada 4 enfrentó problemas para responder a exigencias familiares en el estudio o trabajo en línea. 3 de cada 4 tuvieron que aprender nuevas tecnologías que no conocían. Eran directivos pero no conocían. Otros casos refieren problemas para atender salud propia de familiares, así como no poder ver a sus padres o familiares. En cuanto a las implicaciones en su vida profesional, estas se relacionaban con el hecho de que la única manera de mantener el contacto con la comunidad educativa fue mediante el uso de plataformas y medios telefónicos o de internet, y 6 de cada 10 solo conocían aspectos elementales o no habían utilizado nunca plataformas a su alcance, destinando más horas que lo normal a atender problemáticas de sus centros educativos. De igual manera, el desbalance de género implicó para las mujeres duplicación de horas, sobre todo las que tenían hijos con clases en línea. Las implicaciones organizacionales en los centros escolares no fueron menores. 1 de cada 2 menciona 9 y mayores responsabilidades que antes de entrar en el cierre físico de las instalaciones. Mantener informada a la comunidad y mantener la calma y la claridad ante dudas de padres de familia y docentes. No obstante los problemas, 6 de cada 10 directivos mencionan que después del cierre tuvieron más comunicación con el personal de su escuela. Resultado de lo anterior, detallan que ha cambiado bastante o mucho la manera de llevar a cabo reuniones, otorgando más relevancia a medios digitales y electrónicos, impulsando estrategias relevantes para trabajar con el alumnado, informar a las familias, contactar responsables, reuniones de Zoom cada lunes, estar al pendiente del estado emocional y mental del profesorado, acompañar a distancia al docente que perdió padre o familiar o está infectado, y muchas más respuestas ante la contingencia. Por otra parte, los efectos de la comunidad escolar, que eran un aspecto que interesaba sobremanera explorar, expuso que 9 de 10 casos el apoyo necesario o solicitado fue de opciones de tipo tecnológico, 45% académico, 22% económico, 11% de las escuelas particulares principalmente, psicológico un 10% y médico 5%. También se registran aspectos emocionales y el planear evitando encargar materiales que comprar o imprimir. 8 de cada 10 directivos explican que su personal docente manifiesta estrés por incremento en el horario laboral. 9 de cada 10 docentes pusieron que ampliaron sensiblemente las horas de atención escolar. Este fenómeno no nada más se dio en educación, es un fenómeno que se dio mucho en los centros de trabajo, sobre todo los que están trabajando en línea. Es decir, ya se podía trabajar desde casa, pero resulta que tenían que estar disponibles a toda hora. Hubo mucha gente hasta la fecha que dice, no, ya mejor busco otra cosa que hacer porque esto no me conviene. El contacto con las familias representó particularmente en educación básica una parte fundamental del enlace de la escuela con los estudiantes, ahí donde la comunicación depende plenamente de los padres de familia, aspecto que generó conflictos por la diferente disposición de los padres. Muchos de ellos no quieren o no pueden atender la educación a distancia, o cuando reciben información y materiales para trabajar con los hijos, no la realizan. Se incrementó el trabajo docente por la atención a padres y alumnos, y se solicitaron muchas evidencias del trabajo del docente, lo que aumentó y generó el estrés. Por último, en otro orden, fue importante el respaldo brindado por la escuela a familias por pérdida de seres queridos o afectadas en su dinámica familiar, economía o la salud. Antes de sacar conclusión de su trabajo, el doctor Navarro Beckman hace un nuevo apartado al que domina la presión de los y las estudiantes, en el que se esbozan los problemas del alumnado detectados por los docentes y directivos, tales como el desigual acceso a internet, ordenadores obsoletos e inexistentes, que configura la brecha digital que acentúa desigualdades. La demanda de los estudiantes en cuanto a los apoyos del plantel se orientó en mayor medida al ámbito académico, tecnológico y económico.
psicológico y médico. Bueno, aquí, no obstante, ya no me metí más en esta parte. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que quería ver en el siguiente capítulo, que es el que corresponde a lo particular, ¿verdad? Que son narrativas de estudiantes. No obstante, el autor saca algunas conclusiones que le quedan claras: que la brecha digital continúa expandiéndose en sectores vulnerables, que existe una alteración evidente de lo cotidiano en la vida de los sujetos educativos, que se desplazaron los límites de los horarios laborales, en perjuicio de la privacidad, armonía y convivencia del hogar, tanto para los trabajadores y trabajadoras de la educación como de los estudiantes. Otra situación es la incertidumbre ante la realidad y el cúmulo de sentimientos ante el temor, la muerte, la enfermedad, la improvisación, etc., en las familias de docentes y de estudiantes. Pese a lo anterior, ve importante la capacidad de adaptación de los colectivos escolares, lo que brinda también certeza a las comunidades educativas para entender lo que se prevé o se preveía ya desde entonces como la nueva normalidad, entre comillas. Así llegamos al siguiente capítulo, el 17, que son los retratos de los estudiantes a través de sus narrativas frente a la pandemia. Las autoras Alicia Rivera Morales y Marta Lorena Izquierdo Dorantes cuestionan que ante el panorama mundial en México, de manera improvisada, se arbitraron medidas para que el profesorado se dispusiera a diseñar actividades en línea, por lo que los docentes, para cumplir la tarea, debieron reinventarse súbitamente y trabajar. Es decir, sin preparación alguna y el más mínimo ensayo, había que planificar, dirigir, desarrollar y evaluar la enseñanza desde la casa de los profesores a la de los alumnos. En su intento para responder a las interrogantes planteadas por esta tarea, propusieron los autores basarse en las casas de la narrativa de estudiantes como parte del curso Métodos y Técnicas para el estudio de los sistemas educativos de la licenciatura en Administración Educativa. El método de caso puede definirse, según nos dicen, como el empleo en el aula de un caso de enseñanza en conjunto con una serie de técnicas con el propósito de servir como recurso didáctico para la enseñanza. Es decir, es una historia que se escribe con el propósito de llevar la realidad al salón de clase. De este modo, presentan en este capítulo los relatos de más de 40 estudiantes del segundo semestre de licenciatura, relatos que hablan de el confinamiento obligado y la familia, el trabajo o estudio era el dilema, debido a que no se cuentan siempre con los medios para continuar, el miedo al virus y el temor a reprobar, el ciclo que se rompió, nativos digitales, una errónea presunción. ¿Por qué? Porque se suponía que los muchachos son los que manejan mucho, pero resultó que a la hora de la hora no tenían todos la misma capacidad. Y finalmente la pérdida de vidas. Para las autoras, las narrativas expuestas dejan al descubierto problemas de tipo laboral, familiar, emocional, de violencia, de salud y pérdida de vida que rebasan su intervención académica, por lo que, a modo de cierre temporal de su conversación sobre los casos, sintetiza la problemática detectada en las narrativas en lo siguiente: falta de equipo, fallas de internet, falta de recursos económicos, violencia en el hogar por la pareja, padres y hermanos, problemas emocionales, el lugar donde residen, la necesidad de trabajar y la falta de comunicación entre maestros y alumnos. Este microanálisis lleva a muchas reflexiones sobre el papel de la escuela como espacio socializador. Sin embargo, las autoras ven momentos de alegría y tristeza. Aún así, manifiestan su esperanza de que el COVID-19 está pasando y pasará sin duda. ¿Cómo se reconstruirá la escuela en una nueva normalidad?
es la nueva, la pregunta coincidente. Antes de hacer una reflexión final, yo quisiera, quisiera leerles algunas de las cosas que dijeron en sus narrativas, y les voy a leer algo porque creo que es terrible esto, ¿no? Que es el caso de la violencia. Dice: algunas alumnas anónimamente compartieron sus experiencias que viven en casa. Algunos de sus comentarios son: desde que me junté con mi pareja, nunca había cocinado en casa. Comíamos en la universidad o en la calle, y ahora me toca tratar de preparar algo, pero como no sé cocinar, todo el tiempo se la pasa insultándome, que no sirvo para nada, que no parezco mujer, que odia todo de mí, que soy una inútil, entre otras cosas que escucho a diario. Cuando no hago algo bien, me llama pendeja. Llega a amenazarme con pegarme o romperme el hocico. En caso de no obedecerlo o por contestarle, también suele sapearme, y más de una vez y sin razón. Qué terrible que se hayan dado estos casos. Y no nada más son el caso, lo tomé porque siento que es el que más impacto puede causar. Pero también los padres, algunos ejercieron violencia, los hermanos, ¿verdad? Y algún otro familiar. Sin embargo, también hay otras cosas más agradables. Yo creo que ya no será necesario leer todas las apreciaciones, pero toda esa narrativa se resumió en lo que acabamos de contarles. Lo que sí quiero leer finalmente son la reflexión final que saqué yo de todo esto. Para el caso mexicano, aunque no de manera exclusiva, lo primero que salta a la vista es su estructura pesada y autoritaria sostenida tanto por funcionarios como por algunos docentes. Su actuación fue imponer la escuela en casa, antes de preguntarse cómo ofrecer apoyo en la crisis sanitaria a la población que atiende. La SEP obligó a las familias a estar al servicio de la escuela y no intentaron poner esta al servicio de la sociedad y su coyuntura. Dice Ángel Díaz Barriga en La escuela ausente, la necesidad de replantear su significado, que es de otro libro que también se hizo similar. En el libro Educación y Pandemia, se ha desaprovechado una inigualable oportunidad para desescolarizar la educación, para de alguna forma invertir el currículum. Esto es, en vez de pensar los contenidos desde su organización en las disciplinas, es poner estas al servicio de lo que la realidad está reclamando. Esto sería desaprender para aprender. En la crisis de COVID, los docentes han demostrado, como lo han hecho tantas veces, un gran liderazgo e innovación para garantizar que el aprendizaje no se detenga y que ningún alumno se quede atrás. Los países deben invertir más en su capacitación e invertir en la educación para crear un futuro mejor para todos después de la pandemia. Todas las experiencias deben ser capitalizadas y socializadas. Estar preparados para cualquier contingencia será una tarea más de los sistemas educativos. Leer publicaciones como la que se comenta es altamente recomendable, no solo para docentes y autoridades educativas. Otros sectores pueden, desde luego, beneficiarse de estas reflexiones. Eso es todo. Muchas gracias. Pues démosles un aplauso a todos nuestros presentadores del día de hoy. Les agradecemos mucho todas estas aportaciones. Creo que pues no va a dejar nunca de ser un tema mínimo el del COVID y toda la repercusión que ha tenido, ¿no? Ha tenido mucho. Y bueno, ahí esto es un ejemplo de ello. Un libro
bastante amplio, ¿no? Y otros más que ya mencionaron los maestros, que ya mencionaron los doctores, y que seguiremos enriqueciéndonos. Pues si alguien quiere comentar algo muy breve, uno o dos comentarios, podemos hacerlo todavía. Si alguien quiere comentar algo. ¿No? Pues les agradecemos mucho. Quiero comentarles que, bueno, esta presentación se hizo también a cargo, bueno, ya lo mencioné al principio, pero a través del área académica de humanidades del grupo Saberes y Procesos de Reciprocidad, aquí de la Universidad Veracruzana, a quien agradezco mucho, sobre todo a la maestra Elena que me contactó y bueno, a todo su grupo, que hayan permitido que esta presentación se hiciera desde este espacio que es la Casa de la Educación de la Academia Mexicana de la Educación, capítulo Veracruz. Y bueno, para terminar, quiero darles un reconocimiento a cada uno de los participantes, que dice así: la Academia Mexicana de Educación AC, capítulo Veracruz, y la Universidad Veracruzana, a través del área académica de humanidades y el grupo Saberes y Procesos de Reciprocidad, otorgan el presente reconocimiento, y ahí dice maestro Rafael, doctora Rita, doctora Elena, doctor Reinaldo, por su valiosa participación en la presentación del libro El triunfo de la vida sobre el temor de la muerte, efectuada en la Casa de la Educación de la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, Jalapa, Enríquez, Ver, a 29 de junio 2023. Les agradecemos mucho su participación y también a ustedes, las maestras, los doctores, les invitan un pequeño refrigerio si gustan pasar. Muchas gracias por su atención, y a quienes nos estuvieron viendo y escuchando desde el Facebook, también les agradecemos que hayan estado presentes con nosotros. Gracias, muy bonita tarde, un poquito calurosa.